¿Sale? El Señor trae siempre bendición cuando su palabra es expuesta. Amén. Y creo que solo los valientes a veces quieren sentarse en los primeros lugares, no porque sean fariseos. El Señor conoce los corazones, ¿verdad? Así que, pues, gloria a su nombre. Damos gracias a Dios por un domingo más, por un domingo precioso en el que podemos celebrar su fidelidad, pero recordar también esa pasión con la que el Señor dio su vida por ti y por mí. Gloria a su nombre. Y queremos hoy compartir algo interesante, algo importante, siguiendo el tema de las células, ¿verdad? La semana pasada se comenzó a hablar de lo que son las células de amor. Hoy no está el pastor, se fue a predicar a Ixtlahuacán de los Membrillos, así que me encargó. Importante esto. Y ya me quitaron el alfolí, ¿verdad? Se van a ver. Pero bueno, entonces decía que estamos checando lo que son las células. La semana pasada se habló un poco de eso, pero creo que antes de entrar en el tema en sí, déjenme compartir algo importante que seguramente a lo mejor en otras predicaciones, en las mismas células, en alguna otra ocasión o exposición, hemos escuchado enseñanzas acerca de lo que es la iglesia, ¿verdad que sí? Pero incluso tal vez sepamos las comparaciones que la Biblia hace o menciona de la iglesia, las figuras que dice, y yo quiero que no olvidemos principalmente eso que somos. Somos la iglesia de Cristo. ¿Quién está convencido de esa verdad? Amén. Dígale a su hermano, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, ¿sí? No es el edificio en sí. Nosotros somos las piedras vivas que conforman el templo, amén. Entonces, ahora bien, una pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Una organización o un organismo? Un organismo, es algo vivo, ¿no es así? Es algo que tiene vida, es el diseño de Dios para tu crecimiento y mi crecimiento aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre bueno, muchísimas gracias. Gracias porque no cabe duda que tus planes tan perfectos, tan directos, los que has tenido, Señor, incluso desde antes de la fundación de este mundo, eran tan abarcadores que nos incluían, Señor, a mis hermanos y a mí. Gracias porque por tu pura misericordia podemos llamarte Padre. Gracias porque nos das el enorme privilegio de formar parte de tu iglesia. Gracias por los propósitos que tú tienes con respecto a ella. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo en estos momentos sea el que nos lleve a tu verdad, el que nos convenza en nuestro espíritu, en nuestra voluntad, en nuestra personalidad. Que tu palabra sea la que vaya siempre por delante y que quite todo prejuicio, a lo mejor alguna enseñanza en la que nos aferramos que tal vez son a juicios nuestros lo correcto, pero que tu palabra cuando se abre debe callar el hombre porque eres tú el que estás hablando, Dios. Ayúdanos a sujetarnos a todo lo que tú dices porque tu palabra es verdad. Que tu Espíritu Santo tome este tiempo y que sea Él quien nos instruya a través de lo que vamos a estudiar en tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, antes de seguir un poquito con eso, vamos a ver algo importante con respecto también a la iglesia. A lo mejor todos tenemos una idea de lo que es la iglesia, algunos sí saben cosas que es la iglesia y tenemos conceptos correctos, pero tal vez no un todo completo de lo que implica el ser yo la iglesia de Cristo o el plan de Dios para la iglesia de Cristo que eres tú y yo, ¿sale? Entonces vamos a ver primero que la iglesia nos da identidad.
¿Sale? La iglesia nos da a entender en su palabra, o sea, la palabra de Dios nos dice que como iglesia tenemos una identidad, somos hijos. Si no nos consideramos parte de la iglesia, cuando recibimos a Jesucristo, el Señor hace que a través del Espíritu Santo seamos sumergidos, obviamente espiritualmente, no nos damos cuenta de eso hasta que después lo aprendemos en la palabra, nos sumerge dentro de la iglesia universal, ¿verdad? Todos los creyentes de todas las edades, a partir de Jesucristo, ¿verdad?, forman parte de la iglesia. Entonces, tenemos una identidad, somos hijos. Si todavía no nos identificamos con la iglesia de Cristo, estamos tal vez como huerfanitos, ¿verdad? Y a lo mejor no nos identificamos tampoco con una iglesia local porque no pertenecemos a alguna y eso no nos permite tal vez crecer. ¿Por qué hablo de esto? Después vamos a hablar de las células y qué importante es primero entender lo que es la iglesia para que después, a través de todo lo que se desarrolla dentro de una iglesia local, podamos entender que va a ser de bendición y provecho a nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, por eso estoy tocando un poquito este tema. Vamos a ver que hay diferentes tipos de iglesia. Me voy a ir un poquito rápido porque a lo mejor hay cosas que ya sabemos y nada más serían como de repaso. En la actualidad hay diferentes tipos de iglesia, ¿sí? Algunas son como salas de conferencias donde van los creyentes a oír nada más una exposición de la Biblia. Este modelo de iglesias produce creyentes jirafa, cuyas cabezas están tanto en las nubes que no saben cómo hacer la obra del ministerio. Son admiradores de los grandes expositores bíblicos, pero no son hacedores de la palabra. Nada más asisten, ¿verdad? Para oír y con la misma se salen. Y nada más aplauden al que expone y ya, tan tan. Ok, otras tienen el carácter de teatro, pues sienten la necesidad de competir con otras formas de entretenimiento como son deportes, televisión, etcétera, para así llamar la atención y tiempo de la gente. Los creyentes van a este tipo de iglesia para divertirse. Son espectadores también y no participantes. Otro modelo de iglesia es el modelo de corporación, que destaca una eficiente organización con orientación hacia los programas que dan la religión a la gente en dosis pequeñas, como capsulitas, ¿verdad? Todo está controlado con un organigrama muy bien diseñado y administrado. La medida de éxito es el número de gente involucrada en los diferentes programas. Otras iglesias operan como clubes sociales, donde las personas se hacen miembros para satisfacer sus necesidades sociales. Y en este tipo de iglesias se encuentra difícil confrontar a la gente con el tema de pecado o de santidad, por miedo de no ofenderlos y que después decidan marcharse. Otro modelo es la iglesia institucionalizada. Desde el tiempo de la Contrarreforma del siglo XVI hasta el Vaticano II, que fue en 1965, la iglesia institucional es la que conocemos como el modelo católico romana. Tiene una jerarquía, ¿sí? Dice, este modelo destaca por la jerarquía, la estructura y el control. La influencia de este modelo institucional se ve todavía en las iglesias protestantes. Ahí estamos incluidos nosotros como cristianos, ¿sí? De aquí surgen también las llamadas estructuras denominacionales. ¿A qué les suena esto? Evangelistas, presbiterianos, bautistas, son los nombres con el que se conocen o se caracterizan las iglesias de hoy día, ¿sí? Asambleas de Dios, pentecostales, bíblicas, etcétera, etcétera. Hasta aquí, dice, ¿nos hemos identificado con algún tipo de iglesia? Vamos a ver algo importante. Mateo 28, 20 al 28. Nada más quiero rapidito que nos fijemos en estos versículos. No vamos a entrar en detalle porque si no nos abarcaría mucho tiempo. Pero en estos pasajes, tanto en Mateo 28, 20 al 28 y Mateo 23, del 1 al 12, Jesús rechaza los modelos jerárquicos. Jesús no vino a establecer una denominación. Jesús vino a establecer su iglesia. De modo de que
a veces nos ponemos tanto la camiseta de la denominación que muchas veces nos olvidamos que antes de la denominación representamos a Cristo. Y a veces hasta, han habido pleitos entre iglesias por las denominaciones y eso es algo muy, muy triste, ¿verdad? Pero lo que debemos de enfatizar es lo que Jesús enseñó. Él rechazó los modelos jerárquicos. No sé si pusieron el pasaje. ¿Hay alguien allá arriba? Ok, luego dice, en lugar de la arrogancia jerárquica y los títulos que crean distinciones, Jesús insistió en que sus seguidores habrían de ser hermanos y consiervos. La visión bíblica de la iglesia es, en primer lugar, la comunidad del pueblo de Dios y secundariamente una institución. Obviamente en la medida que debe haber organización y orden bajo los principios que marca la misma palabra de Dios, ¿verdad? Siempre debe haber un orden. Imagínense que no hubiera alguien que esté dirigiendo, un encargado o un grupo, etcétera, dependiendo de las, ahora sí, denominaciones, cómo tienen su estilo o forma de gobierno, habría un caos, ¿no es cierto? O sea, cada quien haría lo que bien le parecía y regresaríamos al tiempo de los jueces, ¿no? Pero gloria a Dios porque tenemos su palabra, que es segura para basarnos en toda norma de fe y práctica. Amén. Ok, entonces vemos que Jesús rechazó todo modelo jerárquico. Los pasajes de Mateo 28, es cuando los hijos, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan de ellos? Le piden, la mamá de ellos les pide a Jesús, ¿es 20? Me equivoqué entonces, sí es 20. La mamá de ellos les pide a Jesús que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda, ¿verdad? ¿Y qué le contesta Jesús? Que no sabes lo que pides, ¿verdad? Sabes que eso solo mi Padre tiene la potestad o el derecho de hacerlo. Y dice, los gobernantes, y menciona entonces el sistema del mundo. Los gobernantes se enseñorean. Dice, pero entre vosotros no será así. O sea, entre ustedes como hijos de Dios, como cristianos, como parte de la iglesia, no debe ser así. Dice, el que quiera ser grande, ¿qué debe ser? Debe ser su servidor. El que quiera hacerse grande debe ser el primero en querer servir. Y vaya que Jesucristo dice que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ahí estamos tú y yo. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, la Biblia menciona y enseña que hay metáforas y figuras básicas a través de las cuales podemos entender lo que es y cómo es la iglesia. Bueno, algunas tal vez ya las conocemos, ¿no? Las menciono rapidito. Se presenta la iglesia como templo de Dios, nosotros las piedras, el ejército de Dios, nosotros los soldados, la esposa de Cristo, somos la novia, y como cuerpo de Cristo, ¿sale? Entonces, la iglesia es el lugar que Dios Padre diseñó desde antes de la fundación del mundo como una antesala, ensayo, o si lo queremos llamar un laboratorio, de lo que será el vivir bajo su reino aquí en la tierra. Es el diseño ideal en donde tú y yo podemos seguir creciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él va a usar todo lo que esté a su alcance para eso. Ahorita vamos a ver que necesitamos también nosotros tener una respuesta, ¿no? Ok, el Dios Padre la diseñó. Cristo es el que nos hizo partícipes con su sacrificio perfecto en la cruz y el Espíritu Santo es el que actualmente está perfeccionando esa obra. Filipenses 1:6, ¿qué decía Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo mencionó también una de las últimas reuniones que tuvo con sus discípulos y rogaba por ellos al Padre, es de que era necesario que Él se fuera, porque si no, el Consolador no iba a venir. ¿A quién se refiere ahí? Al Espíritu Santo. Él es el que está obrando en la actualidad en nuestra vida, haciendo esa transformación en la medida que le dejamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no que sí? Debemos colaborar entonces con Él y decidir obedecerle, ¿sí? La iglesia debe ser plena, o la plena más bien, expresión de Cristo. Él nos proveyó a plenitud con todos los recursos necesarios para crecer en Él.
hay un pasaje en Efesios 1, 22 y 23 que dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué la plenitud de Cristo? Porque Cristo ha derramado su bendición abundante a través de dones, talentos, capacidades que tú y yo tenemos como iglesia para seguir edificándonos mutuamente. Pero ¿qué pasa si tú y yo no entendemos ese verdadero concepto de nuestra verdadera identidad? Nunca vamos a tomar esa decisión de pertenecer a una iglesia para que Dios cumpla sus propósitos, primero para mi vida y luego a través de mi vida ayudar a otros también a cumplir el propósito de Dios para ellos. Entonces, qué importante es entonces definir si eres o no eres. Por ahí dirían, o nos hacemos, ¿verdad? ¿Eres o no eres? ¿Soy o no soy? Decíamos al principio, somos la iglesia, ¿sí o no? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, qué importante nuestra identidad. ¿Por qué importante? Tanto la iglesia universal como la iglesia local. Si quisiéramos juntarnos todos en la iglesia universal y todos los domingos tener nuestro superculto, ¿creen que sería factible? ¿Por qué no? Porque nos distanciamos mucho, ¿verdad? Por lugares, tiempos, horarios, etcétera, y no podríamos, ¿verdad? Sería algo muy complicado y difícil. De hecho, es difícil. Solo en la ocasión cuando Jesucristo ya instaure su reino, ahí sí vamos a estar todos juntos, ¿verdad? Gloria a su nombre por eso. Entonces, ¿por qué con la iglesia local? Porque la iglesia local entonces provee ese espacio, provee los recursos, provee programas, provee situaciones en las que podemos seguir creciendo. Pero ¿qué pasa si no nos identificamos con una iglesia? A lo mejor tenemos mucho tiempo de estar asistiendo o de venir incluso de miembros, pero no tomamos la decisión de dar ese paso de entender de que todo lo que se organiza o se planea no es nada más porque se le ocurren a los líderes o al pastor, ¿verdad? Sino que es porque realmente son estrategias que van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. ¿Sale? Entonces, de ahí la importancia. Dice, si no tenemos un conocimiento, entendimiento, aceptación del diseño de Dios llamado iglesia, no valoraremos ni atenderemos tampoco al concepto, enseñanza o propósito de lo que son las células, ¿sí? Las células de amor, como les llamamos aquí, como programa dentro de aquí de la iglesia local para crecer en varias áreas de nuestra vida. Tal vez por eso muchos miembros y asistentes no se integran. Tal vez no han entendido, o a lo mejor lo más triste que pasa es de que si no han entendido, llega ese proceso tan usual en toda iglesia, no digo que nada más aquí, pasa en todas las iglesias, de que por no entender el verdadero concepto, tenemos nuestro propio concepto y pensamos, no, pues aquí no hay crecimiento, aquí no está Dios, aquí no pasa nada. Entonces, como ya no estoy creciendo, pues mejor me voy a algún lugar donde sí me den un crecimiento. Pero se dan cuenta que es una diferencia de quién es la responsabilidad primaria de crecer. De cada uno. La semana pasada el pastor comentaba un pasaje hermoso en Timoteo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero está la responsabilidad en mí. ¿Qué tanto conozco? ¿Qué tanto sé? No me va a caer la revelación nada más por así. O sea, necesito conscientemente buscar intencionalmente el crecer. Y para eso está cada actividad, cada programa, cada estrategia que está aquí en la iglesia para tu crecimiento, para mi crecimiento. O alguno podemos decir que hemos llegado a un punto en el que ya tocamos el manto de Jesús y ya estoy glorificado como Él, ¿verdad que no? O sea, no, necesitamos cada día, tú y yo, conscientemente, venir a Jesús en oración, con el poder del Espíritu Santo y despojarnos de nuestra voluntad, despojarnos de nuestro egoísmo, despojarnos de todo aquello que impide que le demos el primer lugar a Dios. Y muchas veces el mundo tiene gran parte en esto, también el diablo.
Pero al final de cuentas, déjame decirte, querido hermano, que nosotros tenemos la decisión de si le hago caso al mundo, si le hago caso al diablo o si le hago caso a mi pecado. Y por ahí dijeron, ouch. O sea, es algo complicado, pero no imposible. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, si bien la naturaleza pecaminosa con la que nacimos y heredamos de nuestros padres, ¿verdad?, de Adán y Eva, no fue quitada, pero Dios nos proveyó de una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la que ahora ya tiene la vida y el poder a través del Espíritu, que ya está conectado con Dios, para que podamos decir, ahora sí, no al pecado, no al mundo, no al diablo, ¿sí? No a mis propios deseos pecaminosos. Tenemos todo el poder a través de su Espíritu para vencer, ¿sale? Entonces, decidir. Ahora, lo triste es de que si hay un caso así de personas que por no entender, de repente toman la decisión de salirse, está bien, o sea, cada quien tiene la libertad, ¿verdad? No podemos obligar a nadie, mal haríamos. Pero ¿qué pasa si esa persona sale sin entender que la responsabilidad primaria es suya, de ese crecimiento? ¿Se va? ¿Qué va a pasar? A lo mejor está buscando la iglesia perfecta. Déjenme decirles que esa no existe. Bueno, sí existe. La iglesia local perfecta, corrijo. Porque la iglesia universal, posicionalmente hablando, la que ganó y compró Jesucristo, esa sí es perfecta. Es la única perfecta. En la medida que Jesucristo, Él compró una iglesia, dice, gloriosa, para que fuese gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga. Gloria a Dios, porque un día vamos a estar así delante de Él. Amén. En la medida que tú y yo nos despojemos también, ¿sale? Entonces, lo más seguro que pasa con este tipo de personas, de hermanos en Cristo, es de que como buscan la perfección y no han entendido su responsabilidad como iglesia, van a llegar y va a pasar lo mismo. No van a llenar, no van a satisfacer eso en su corazón y tarde que temprano van a volver a saltar a otra iglesia tal vez, buscando la perfección. Y en un estudio que tuvimos en un tiempo, ¿se acuerdan del libro de Una vida con propósito? El pastor que escribe ese libro, Rick Warren, dice que son como los cristianos conejo que saltan de iglesia en iglesia y dice, pues aguas porque cuando llegue el que la va a echar a perder es él, ¿verdad? Porque no tiene el verdadero concepto que debe tener. Entonces, lo más triste del caso es de que a veces se buscan justificaciones o pretextos o culpables, ¿verdad? Y entre ellos, tristemente, nos llevan de corbata al liderazgo, a los pastores. Pero bueno, ese es parte del paquete que tenemos que cargar los que servimos al Señor. Ok, entonces, el más responsable del crecimiento espiritual es uno mismo. Cada creyente decide si quiere tomar su identidad como cristiano y como hijo de Dios, unirse a una iglesia local. Ojo, acá hay un paréntesis. Si usted, hermano o hermana, todavía no es miembro de una iglesia local, le animamos a que tome conciencia y en el lugar donde Dios le convence, donde Dios le indica a través de su Espíritu Santo que es el lugar para que usted crezca, por lo general es donde uno se convierte, ¿verdad? Donde crece. Pero Dios tiene sus planes. A veces cambiamos de local, de residencia, etcétera, y Dios también nos planta en otro lugar al que debemos amar y en donde debemos usar nuestros dones, talentos para servirle, pero también para edificarnos mutuamente. Amén. Entonces, que Dios nos indique esa importancia de unirnos a una iglesia local y aquí juntos podemos nosotros, ahora sí que fuertes, cuando dice que Dios a través de Jesucristo dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué plenitud? Porque Él nos ha dado a cada uno esas capacidades, esos dones para poder funcionar como un cuerpo, ¿sí? Si nos consideráramos cada uno y pensáramos en un paisaje hermoso y cada uno representara un pedacito de un rompecabezas, sería necesario e importante, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros tome el lugar justo para poder apreciar ese paisaje, ¿sí o no?
Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si uno de nosotros no aparece nunca, se pierde o de repente se extravía o de repente alguien lo dobla de más y se rompe? ¿Quedaría completo ese paisaje o ese rompecabezas? ¿Verdad que no? Así somos como iglesia. Todos somos necesarios, todos somos importantes, porque el que nos da la importancia es Dios. Así que cuando tú no cumples, yo no cumplo el propósito por el cual Dios me plantó en una iglesia para amarla y para servirle ahí, estamos a lo mejor siendo usados por el enemigo, por nosotros mismos como estorbos. Y ojo, esto es algo muy interesante. Dios me confirmó esto a lo largo de mi vida espiritual. Creo que Dios me ha enseñado esta verdad y me la confirmó hace poco. Creo que Dios me lo confirmó en León, ¿verdad? Perdón. Salud. Y he aprendido algo y Dios la confirmó. Dice, o soy estorbo para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios en mi vida, o Dios usa mi vida para estorbar los planes personales de otros que no están cumpliendo los propósitos de Dios para su vida. Es duro, ¿verdad? Pero ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un estorbo o queremos que Dios nos use para estorbar a otros, pero para que sus vidas sean bendecidas? ¿Sí se entiende? ¿Cómo podemos ser un estorbo? Cuando yo impido que Dios en su plan perfecto use personas, circunstancias, pruebas, todo lo que Él pone a nuestro alcance para mi propio crecimiento. A veces nos quejamos, a veces renegamos, a veces quitamos nuestra pelota y nos vamos y decimos, no, pues a ver cómo le hacen sin mí, ¿verdad? Ay, o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, pero Dios se va a encontrar a alguien que sí quiera. Él hace, Él pone, Él quita, ¿verdad? Él tiene todo el poder para eso. Entonces, ojo hermanos, a veces nos engañamos y se nos sube mucho el propio concepto que tenemos de nosotros mismos. Ojo, cuando es algo que es justo, dice la Biblia que debemos tener un concepto correcto y no debemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Una cosa es de que yo reconozca que tengo talentos y dones y que Dios me ha hecho así, y que lo uso para el engrandecimiento de su obra. A otra cosa decir, pues es que sin mí no pueden. O sea, no, luego se notaba, ¿verdad? O sea, no, Dios nos ha hecho un cuerpo y podemos tomar unos de los otros y apreciar lo que tiene mi hermano que yo no tengo. Y necesito de él porque eso me va a hacer fuerte cuando yo esté débil y lo necesite. ¿Sí me entienden? O sea, entonces somos estorbo en la medida que no cumplimos el propósito de Dios para nuestra propia vida. A veces va a usar hermanos y a veces no nos gusta mucho, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que dice que hierro con hierro se aguza y así el hombre con el rostro de su amigo. O sea, necesitamos tener estas relaciones para que nos digan en qué estamos mal, que no nos consideremos, como dicen por ahí, no, la divina garza. A ver, mira, pon los pies en la tierra, pero tu mirada en el cielo, porque el que debe producir eso es Jesucristo en tu vida. Entonces, cuando alguien venga y te llame la atención, mi hermano, o me llame la atención, o te alabe, es mejor que te alabe el extraño y no tu propia boca, dice la Biblia. Entonces, cuando viene alguien, Dios usa su vida como un canal para estar limando y quitando de ti todo lo que no va conforme a sus propósitos que ha establecido para tu vida y para la mía. Entonces, lejos de ver al hermano como un enemigo, como un problema o como alguien que ya me cayó gordo o tal vez yo ya le caí gordo y ya mejor pinto mi raya, dale gracias a Dios, hermano, demos gracias a Dios porque Dios usa a nuestros propios hermanos como iglesia para eso. Amén. Entonces, tú puedes ser un estorbo, pero también podemos llegar a ser ese estorbo o estorbar más bien los planes de otros
pero en la medida que yo me doy cuenta, ¿sí se entiende? El hermano que llega a decirte que estás mal, Dios lo está usando para estorbar mi vida. Pero si yo no le hago caso, yo soy un estorbo para que Dios cumpla sus planes en mí. ¿Por qué? Porque me aferro a lo que yo digo, como quiero, a la hora que quiero. Primero yo, siempre yo y después yo. Entonces, eso no va, ¿sale? Entonces, dile a tu hermano que esté a un lado, estoy dispuesto a estorbarte para que tú seas bendecido más. Estoy dispuesto a estorbarte, lo que sea necesario. Estoy dispuesta a aceptar, hermanos, lo que Dios ponga en ustedes para estorbar mi vida, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir. ¿Sale? Y no nos sintamos, como dicen por ahí, estamos tan cerquita de Tonalá que ya casi nos la creemos, ¿verdad? Que somos jarritos de Tonalá. Ok, está claro que como iglesia no somos una empresa en la que uno llega, cumple con un horario, sus respectivas labores, responsabilidades, checa tarjeta y luego se va. No, la iglesia es mucho más, es algo vivo, es algo que está en interacción, es algo que Dios usó y diseñó para nuestro propio crecimiento, ¿sale? Entonces, gloria a Dios por eso, porque un día sí va a haber esa perfección. A lo mejor aquí vemos defectos, errores, pues claro, lo somos humanos, pero que Dios permita que en la medida que le dejamos que el Espíritu Santo obre y tome más de nosotros, sean menos los errores o los defectos y Él siga perfeccionándonos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ok, entonces vamos a ver que las células entonces son una propuesta o es una estrategia que como iglesia podemos tener para el crecimiento. ¿Sí entendimos entonces lo importante que es primero entender lo que es la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí? Que yo soy parte de la iglesia, que Dios quiere usar mi vida, que quiere usar la vida de otros para seguir creciendo a la imagen de Jesús y cumplir también sus propósitos de extendernos, de extender el reino aquí en la tierra. ¿Sale? Entonces, tomando como base y fundamento que como iglesia de Cristo somos un cuerpo, su cuerpo, y que el cuerpo está conformado de miembros. ¿Qué miembros recuerdan que tiene el cuerpo? A ver, brazos, manos, pies, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero bueno, Él nos guía, extremidades superiores, inferiores, etcétera, orejas, boca, etcétera. Ahora, ¿de qué están formados estos miembros? ¿De qué? De células, ¿sí? No está lejos de entenderse el concepto porque todo está relacionado, ¿no? Vimos la semana pasada que la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, ¿sí? Entonces, las células son indispensables para formar los miembros. Entonces, las células que hay como iglesia aquí, juntas todas, forman algo más poderoso que una solita, ¿sí o no? Entonces, la idea es de que todas trabajemos en conjunto. Ahora sí vamos a ver cuáles son esos propósitos, entonces, de la célula. El verso clave que vimos la semana pasada, alguien que lo busque y que lo lea con voz potente, Hechos 2:46. Y Luigi, por favor, ¿me buscas Hechos 5:42? A ver los que lo memorizaron. Y perseverando. ¿Ya lo pusieron? A ver, a la de 3 vamos a leer. 1, 2, 3. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien. Vemos ahora el que sigue. Luigi, por favor, con voz fuerte. Ok, se repite mucho todos los días, ¿verdad? Y tanto en el templo como en las casas. Entonces, fíjense, el concepto en sí, tal vez no le llamaban células, ¿verdad? Pero tenían ese grupo pequeño en las casas también. Entonces, ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos tener ese mismo ejemplo. Ahora, vamos a ver 3 propósitos principales de las células. El primero es edificar nuestra vida espiritual, ¿sí?
La meta es ser como Jesús. Efesios 4, del 11 al 13, habla de que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, etcétera, y todo es para edificar nuestras vidas, ¿sale? Y que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y para que todos estemos conformes a la imagen de Jesús, ¿sale? En la célula es el mejor espacio cristiano para aprender a seguir a Jesús. El ambiente es ideal porque no es religioso ni formal, ni hay presión de tiempo. Las personas nos sentamos alrededor, nos vemos todos las caritas, ¿verdad? Todas muy lindas, las hermanas, ¿verdad? También los hermanos. Y nos vemos, ¿saben qué? Como lo que Dios también nos ha hecho, una familia. Ese concepto es tan hermoso, de veras, porque es la familia incluso mucho más especial. A veces oímos, es que no es mi familia de sangre, no es mi hermano de sangre, refiriéndose a un hermano en Cristo. Pero déjeme decirle que es mucho más de sangre que la humana, ¿no? Porque fuimos comprados por sangre. La sangre de Jesús nos une y es la que va a predominar, es la que va a permanecer, es la familia con la que vamos a compartir toda una eternidad. Por eso más nos vale que tengamos el verdadero concepto de iglesia, porque yo no puedo hablar mal de mi hermana, de mi hermano, yo no puedo hablar mal de él, porque es la iglesia de Cristo. Cristo la compró con su sangre. Y tanto su vida es valiosa. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, estoy hablando mal de Jesús. Y me llamo cristiano. ¿Y a quién estoy exaltando entonces? A Jesús no. Estoy exaltando tal vez mi egoísmo o mi enojo porque algo no me gustó de él o X y ya alboroté todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hermanos, de no hablar de otro hermano porque es la iglesia que Jesucristo compró con su sangre y que está tratando también con su vida, ¿verdad? La sigue perfeccionando, así que seamos pacientes con todos. Ok, mediante el estudio de la palabra hay edificación en el tiempo de la célula, edificamos ahí nuestra vida espiritual, hay conocimiento en los estudios de la célula. Dice, la reunión sirve para aplicar las verdades de la Biblia y crecer en ella, comentarla y sacar aplicaciones. La célula es el mejor lugar para aprender porque allí sí podemos como que estudiar un poquito más largo y hasta hacer preguntas, ¿verdad? Cosa que no puede pasar tan común dentro de un culto dominical porque no terminaríamos nunca, ¿verdad? Entonces, es el lugar idóneo. Actualmente estamos estudiando un material muy, muy importante y también interesante que todos estemos en la misma sintonía, así que hermanos, paréntesis, si todavía no pertenece a una, le animamos a que se pueda integrar a alguna. Apúntese por favor con mi hermana Denise al final, ¿sale? Que también logramos edificar a través de motivarnos al amor y a las buenas obras, ¿sale? Hebreos 10, 24 y 25 dice que debemos procurar y considerarnos unos a otros y debemos estimularnos. Y qué mejor lugar que cuando nos vemos en un grupo pequeño y podemos interactuar mejor, ¿sale? Entonces, motivamos así a hacer cosas incluso juntos que exalten el nombre de Jesús y den a conocer, a lo mejor hasta por fuera, que Dios es nuestro Dios, ¿sale? Entonces, una nota importante, la célula no es una iglesita. ¿A qué me refiero con esto? Para dirigirla a veces con mucha formalidad. No es una pequeña iglesia y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? O sea, no todo muy solemne. Yo no digo que no tengamos reverencia, porque a quien representamos y estamos exaltando también es a Jesús y aprendiendo de Él, pero no es un contexto de iglesia, ¿sale? Entonces hay más libertad, tenemos la oportunidad de ideas, de estrategias que conlleven también al aprendizaje. Hay células en donde estamos, en donde hacemos incluso tiempos de juegos, de dinámicas, ¿verdad? Dios nos da mucha creatividad para poder también aprender a través de ese tipo de dinámicas, ¿no es cierto? Entonces, no es una iglesita y tampoco es un grupo independiente o aislado del cuerpo. Es decir,
No, pues porque yo tengo la célula de los jueves en la mañana, solo nosotros y no permitimos que nadie más entre, ¿verdad? O sea, ya está completo el cupo, o sea, no somos nada más nosotras, ¿no? O sea, no debemos trabajar así. Si alguien llega y quiere participar, adelante, amén. Y si va creciendo, ojo, a veces va a ser necesario no tanto el dividirla, sino hacer que se multiplique más y hacer un pequeño ajuste para hacer 2 grupos de 1 y así damos opción a que siga creciendo, ¿verdad? Entonces, ojo, probemos espacios para que también ahí se realice evangelismo, ¿sí? Otro propósito es el evangelismo, porque podemos traer invitados, personas que no conocen y que se relacionan de mejor manera con un grupo pequeño que estando los domingos, porque algunos hasta se persignan, ¿verdad? De que no quieren entrar a una iglesia que no sea la de ellos. Entendible, porque es su creencia. A veces nosotros somos muy acosadores y ojo, que Dios nos dé mucha sabiduría para saber cómo captar su atención y traerlos. La célula es una opción, ¿sale? Para evangelizar a los perdidos. Ahí podemos cumplir también la gran comisión, porque provee un espacio para dar un mejor seguimiento. Y necesitamos, obviamente, hablar de Jesús a otros. Este es un trampolín idóneo para ir acercando a una persona a la iglesia, ¿sale? Otro de los propósitos, el tercer propósito, es establecer relaciones significativas de amistad cristiana, o sea, compañerismo o comunión, ¿verdad? Y vaya que se presta. A ver cuántas células hay aquí representadas, levanten la mano, los que van a células. A ver, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo si es un espacio idóneo para relacionarnos de mejor manera, buscar relaciones de amistad que sean significativas, ¿sí o no? Creo que hasta nos pasamos muchas veces, ¿no es cierto? Cualquier pretexto es bueno para hacer una reunión extra, incluso hasta para festejar cumpleaños, ¿sí o no? Entonces, es otro propósito que se cumple dentro de las células es establecer esas relaciones. Ahora, ¿cómo es tu amistad con respecto a los hermanos? ¿Traemos conceptos del mundo? ¿O ya estamos adoptando lo que Dios dice de cómo debemos relacionarnos? Porque, ojo, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que Dios me dice de cómo yo debo de relacionarme para evitar problemas o para no causar, no sé, algún enojo con algún otro hermano, ¿sale? La amistad del mundo, Santiago 4:4 dice que el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, tratemos de dejar esos malos conceptos de lo que hemos aprendido que es la amistad mundana, a veces muy superficial, ¿verdad? Mua, mua, te beso, pero me doy la vuelta y ya estoy hablando mal. Entonces, no, esa no es la amistad que Dios quiere, ¿sale? Proverbios 17:17 y 18:24 menciona cómo debe ser un verdadero amigo, ¿sale? La amistad cristiana está basada en el amor de Cristo, darle honra y lealtad a tu amigo, a pesar de sus errores. Vas a entender que es imperfecto como tú y como yo, ¿verdad? Y que el amor va a cubrir multitud de pecados. Amén. Entonces, vamos a preferirlos a ellos antes que las amistades que están en el mundo, porque así lo manda el Señor. Y también va a ser una amistad permanente y duradera, porque es eterna. Esa amistad, aunque tal vez nos falle en algunas ocasiones y que por la gracia y misericordia de Dios podamos extenderles un perdón, el Señor es el que va a hacer posible que un día podamos vernos sin prejuicios, sin cuestionamientos. ¿Por qué? Porque vamos a vernos y convivir por toda una eternidad. Por eso más nos vale que intentemos lo mejor mientras estamos aquí en la tierra, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser los más beneficiados? Nosotros. Y cuando estemos ahí, aún el Señor va a premiar muchos esfuerzos que hicimos mientras estábamos aquí. Pero nada más, ¿qué vamos a hacer? Señor, no hubiese sido posible sin ti, así que esto es tuyo, no me pertenece, ¿verdad? Entonces, 3 propósitos de la célula: edificar nuestra vida espiritual, estudiando la palabra, motivando a amarnos, ¿verdad? Otro propósito es evangelizar a los perdidos, traer a gente
compartir a Jesucristo, el mensaje de salvación a sus vidas, pero también establecer relaciones significativas o compañerismo. La célula provee tiempo y espacio para conocernos, para conversar, para cultivar la amistad. Y una pregunta, ¿cuántos amigos tienes? No por Face, porque por el Face cualquiera puede poner aceptar. No en el Face. La amistad que vale la pena es la que se invierte tiempo, dinero y esfuerzo, y amor y perdón y todo lo demás, ¿sí? Esa es la que vale la pena, porque cualquiera puede tener amigos cibernéticos, ¿sí o no? Entonces, los amigos, una verdadera amistad va a dejar que tú tengas otros amigos, no es egoísta, no busca lo suyo. Vamos a ver qué vimos en conclusión. Los diferentes tipos o modelos de iglesia, la que enseña la palabra, la que enseña a Jesús, como una comunidad de cristianos que viven como hermanos y consiervos, o sea, como una familia. Vimos la importancia de tener bien ubicado y entendido lo que es nuestra identidad como miembro, como parte de la iglesia de Cristo, que esto nos permite integrarnos y crecer, ¿verdad?, en muchas áreas de nuestra vida, y también lo importante que es cumplir los propósitos de la célula, a yo integrarme entonces a una y permitir que Dios me ayude en mi crecimiento y también a través de mí ayudar a crecer a otros. A veces pensamos que esto no es posible, pero déjenme decirles que sí hay testimonios vivos de lo que Dios hace a través de una célula. Y quiero pedirle a mi hermana Martita que pase, por favor. Vamos a escuchar un testimonio de lo que la célula ha significado para ella. ¿Sale? Así brevemente. Este va a ser un testimonio interno, ¿sale? Así chiquito. Lloramos juntas, mi hermana. Yo soy la presidenta del club. Y sí, ella sabe que yo y el micrófono nomás no, pero bueno, nomás porque la amo, llamo a Dios. No, yo los animo a que sí vengan a las células. Todo lo que dijo la pastora es cierto, las bases están aquí. Todo nos lo da la iglesia, nada más que uno mismo a veces pone sus límites, porque yo antes llegaba y decía, no, es que yo cada vez que vengo me pongo a llorar y han de decir que ya, o sea, que ya le pare, pues todas las veces lloraba. Pero si yo le haya hecho caso a mi carne y al diablo, no hubiera crecido, espiritualmente no hubiera crecido. Y gracias a la pastora, a las células y principalmente a Dios, porque aquí estoy y estoy firme. Y ya, porque luego lloro. Amén. Gloria a Dios, eso es lo que Dios hace. Me acuerdo que los primeros días que llegaba decía que era una verdadera lucha. Y así es, porque quiere ganar cosas de nuestra carne y decir, pues me prefiero quedar a ver algo, alguna película o simplemente hacer mis labores de casa, ¿no? Pero hay un tiempo para todo, dice la Biblia, y cuando le damos a Dios el lugar correspondiente, su prioridad.